todas y con todes. Estamos muy contentas de que hayan podido conectarse. Janet Jarman es la directora de Verwares, como ya lo dijo Virginia. Rosana Viteri es la directora de Plan Internacional. Para nosotras es un honor compartir esta noche con ustedes dos. Y quisiera empezar diciendo que hemos puesto este foro de nombre Mi cuerpo, mi decisión, porque sabemos que los derechos sexuales y reproductivos pasan por la decisión de las niñas, las mujeres y las personas del LGBTI, pero además que muchas veces no se entiende, ¿no? De qué se trata. Y no se entiende además porque hay toda una idea alrededor de la dominación del cuerpo, de que no deberíamos elegir ni si ser madres o no, ni tampoco deberíamos elegir cómo queremos parir si somos madres, ¿no? Y dentro de esto hay un sinnúmero de temas alrededor de la autoestima que tienen que ver con nuestro cuerpo y con nuestra capacidad de decidir y todo lo que la atraviesa a estos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, a partir de esto, espero que hayan disfrutado de Chihuahua y de Verwares. Primero Chihuahua es un cortometraje sumamente poético, ¿no? Desde un lugar de realismo mágico muy importante, que nos lleva por una música fantástica a ver a esta niña que por un día puede ser niña, ¿no? Y por otro lado está Verwares, que es un documental que retrata, y lo decíamos en el backstage con Janet, retrata una realidad alrededor del parto que se vive en toda América Latina, pero que además está, ¿no es cierto?, contextualizada en México y que yo decía podría ser perfectamente Ecuador, ¿no? Entonces, en función de esto, quisiera que podamos hablar primero con Janet sobre cuáles fueron sus motivaciones y qué es lo que está pasando con los derechos sexuales y reproductivos en México, pero en específico con el parto, ¿no? Con la partería, con la capacidad de decidir cómo quieres que sea tu parto. Te doy paso, Janet. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Y es un honor estar aquí. Gracias por seleccionar Birth Wars y gracias a todos los que están escuchando esta noche. Sí, este proyecto surgió hace como en 2014, 2015, cuando tuve un trabajo en Chiapas y estaba trabajando en salud materna, un trabajo y conocí parteras tradicionales. Y vi que eran líderes en sus comunidades y que lo que me fascinaba cómo se trataban a las mujeres como seres humanos en vez de como números o estadísticas. Y estaban con las mujeres durante y todo su parto y después. Y bueno, conocían muy bien. Y eran vínculos muy importantes entre ellas y en la comunidad y en el hospital. Y, o si tuvieran que ir a las instituciones. Entonces, mi motivación, bueno, en esa misma época conocí muchas parteras estudiantes y egresadas de escuelas de partería y nuevas aquí en México. Estaban trabajando en los centros de salud muy remotas y también hablé con doctores y doctoras en Chiapas y escuchando sus problemas, sus desafíos, empecé a pensar, esto es una historia muy compleja, muy importante y quiero contar toda la historia. Y por esto decidí hacer un largometraje, porque salió parte de este trabajo en el New York Times en 2015, pero una parte muy, muy breve. Entonces yo dije, esto es una historia no es de maternidad, no es de nacimiento, pero es de derechos humanos. Y también mucho de mi trabajo, si reviso mi trabajo durante los últimos 20 años, siempre llega a ser sobre un sistema de poder. Y salud pública no es algo diferente. Y el parto es como pasa en un sistema de poder. Y en las últimas décadas, las mujeres han estado perdiendo su derecho de decidir cómo y dónde y con quién y cómo parir. Y en México, casi 95% o hasta 98% de los partos ocurren en los hospitales o de segundo y tercer nivel. Y esos hospitales, como en muchas partes del mundo, hay un crisis porque son sobresaturados y hay una tendencia para sobremedicalizar el parto y esto
resulta que miles de mujeres sienten una falta de respeto y falta de dignidad durante este evento tan importante en sus vidas. Entonces, empecé con estas ideas y para mí quería tratar de un sistema, y en este caso el sistema de salud. Y también quería hablar sobre soluciones. Y hay mucha evidencia, mucho plática, mucho diálogo en el mundo que las parteras, la reevaluación de la partería puede ser una solución y para mejorar esta situación tan grave que están sufriendo las mujeres y también sus familias. Y no solo las mujeres, pero los hombres sufren, los papás. Y sí, qué mal. Pero, y bueno, en México, y sí hay un movimiento, bueno, vivo en México, tengo muchos años aquí y quería, obvio, hacer el documental aquí porque hay un movimiento muy fuerte de partería aquí y también hay una tradición, hay miles de parteras tradicionales. Entonces están haciendo ruido y espero que pueden ser escuchadas y que este documental puede contribuir a esta narrativa sobre salud materna. Y la narrativa es sobre una transformación del modelo obstétrica para que sea algo centrado en la mujer en vez de dirigida por otros como médicos o un sistema, para regresar la decisión a la mujer. Súper. Muchas gracias, Janet. Creo que lo que dices nos resuena, ¿no? Hay una escena específica en Bear Wars, varias escenas, donde se ve como la diferencia del trato dentro del hospital y con las parteras. Y quisiera un poco hablar de esta diferencia, ¿no? El hecho de que las parteras puedan dar y hacer este acompañamiento tan cercano, porque con una partera tú te conoces previamente, ¿no? Ahí decían en la película, ¿no? Como ellas van, hablan con la familia, saben quién eres, cuántos hijos has tenido. Hay todo un trabajo de una a una, ¿no? Incluso con la familia, ¿no? Es un evento grupal. Y eso es algo imposible dentro del sistema de salud. Entonces vemos también cómo ese sistema de salud atiende a lo rápido y hay un momento que aquí quisiera que podamos hablar con Rosana un poco más sobre este tema. Hay un momento en Bear Wars donde se ve claramente que hay una niña, hay una adolescente y el doctor le trata sumamente mal, ¿no? En el Ecuador, desde el 2013 hasta el 2016 se registraron 8.677 niñas menores de 14 años que dieron a luz. Eso significa que posiblemente eran víctimas de violaciones, ¿no? Dentro de este registro que es como muy, muy sesgado porque no sabemos con exactitud, entendemos que hay una violencia obstétrica que pasa, ¿no? A través de los cuerpos de las mujeres, pero en específico hacia las niñas, cuando el trato en un hospital y en un sistema de salud es totalmente deshumanizado. Entonces quisiera que podamos darle el paso a Rosana, quien desde Plan Internacional lleva un arduo trabajo con niñas y adolescentes, ¿no? Para poder entender más cuál es la situación actual sobre estos derechos sexuales y reproductivos de las niñas en particular. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí y participar en este festival. Desde el punto de vista del Plan Internacional, uno de los problemas más importantes, más graves que tienen las niñas y las adolescentes de este país es el embarazo precoz. Y no estamos hablando ya ni siquiera del embarazo adolescente, estamos hablando del embarazo entre 10 y 14 años. Y para nosotros ese embarazo es igual a violencia sexual, porque a los 10 años, e incluso así lo dice la ley, ¿no? Entonces, cuando tú dabas ese número, nosotros decimos cada día 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz en este país. 7 niñas.
Y tenemos la seguridad de que la mayoría, por no decir todas, absolutamente todas, son resultado de violencia sexual. Entonces, si es que vemos la tasa del país, es la segunda más alta. La tasa de embarazo es la segunda más alta de la región. Cuando vemos, tampoco es un problema exclusivo de Ecuador, es un problema de la región. Las estimaciones a los siguientes 20 años es que solamente en América Latina este problema no se va a reducir. Y entonces, ¿qué es lo que está detrás? Y desde el punto de vista nuestro y todo lo que hemos aprendido trabajando en 580 comunidades, 9 provincias del país, detrás de todo eso están unos patrones culturales arraigados que permiten la violencia, que violentan los derechos de las niñas y de las adolescentes. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿cuál es la situación de esos derechos de las sexuales y reproductivos de las niñas? Yo diría violentados y desde muy pequeñitas. Y desde muy pequeñitas porque no tenemos esas herramientas en nuestra sociedad para que las niñas vayan construyendo su autoestima, su autonomía, esa decisión de, bueno, este es mi cuerpo, como dice este festival, ¿verdad? Este es mi cuerpo, esta es mi decisión. Y eso no lo permite la cultura, eso no lo permite la religión, eso tampoco lo permite la legislación, ni siquiera en aquellos casos cuando las niñas han sido abusadas sexualmente, y se comprueba eso, a menos que exista una discapacidad, una niña no puede interrumpir su embarazo, tampoco una mujer. Las secuelas son espantosas porque es decir, es una problemática que está vinculada no solamente a la violencia, se vincula directamente con la educación, porque empiezan los rezagos y el retraso en la educación. Muchas de estas niñas tienen que dejar la escuela, pero también está vinculada a las uniones precoces, porque en nuestro país muchas de las niñas que sufren violencia sexual además son empujadas a entablar una pareja. No puedo decir matrimonio porque el matrimonio no se puede hacer sino si de acuerdo a la legislación solo se pueden casar a los 18 años, pero una unión precoz, donde se repite nuevamente ese círculo de violencia. Entonces estamos ante una situación realmente muy compleja, pero que puede cambiar y que puede cambiar con la decisión de cada familia y de cada persona, para empezar. No sé si me quedo por ahí. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Muy claro. Quería volver a este momento, ¿no? Hay varias escenas que se muestran directamente en Bear Wars alrededor del trato, ¿no? Y del cuidado. La posibilidad de lo que tú has visto, Janet, ¿no? De que las mujeres puedan decidir cómo parir, es un gran debate. Y yo sé que tú has estado cercana, porque obviamente para poder hacer un documental de esa magnitud has tenido que estar cercana a las parteras, ¿no? Y quisiéramos preguntarte, ¿cómo ha sido esta cercanía? Primero, ¿cómo has logrado entablar como esa cercanía con las parteras? Si ha nacido desde un lugar personal, si quieres comentarlo. Y también, por otro lado, preguntarte cómo está ese movimiento del parto humanizado desde allá en México, ¿no? Sí. Bueno, cuando empecé con este proyecto, cuando sabía que tenía la beca de MacArthur para hacerlo, tenía, bueno, una visión que quería ir muy profundo y traer la gente a estas comunidades y captar la esencia de la realidad que sienten miles de mujeres. Entonces, ese es mi estilo periodística de foto. Empecé hace años como fotoperiodista y después hice transición a cine, y entonces el acercamiento no fue algo diferente. Tenía mi visión que iba a ser de largo plazo, entrar a las comunidades, conocer a las personas, participar en sus
en sus vidas y quedar mucho tiempo, porque yo quería contar su historia. Es para mí la única manera que sé cómo llegar a la realidad. Entonces no fue fácil, pero con tiempo, y si te acercas como cualquier relación en la vida, si entras con mucha sinceridad y explica bien sus objetivos que quieres lograr, y si da respeto por dar tiempo, quedar tiempo con la gente, la confianza crece, crece, crece. Y tú puedes quedar más tiempo. Entonces siento muy, muy agradecida que las parteras y las instituciones me dejo entrar sus vidas para captar o contar esta historia con una balanza. Tenía desde el principio la idea que tengo que contar la historia de los médicos también, porque también he conocido muchos médicos o personal de salud, médicas que quieren dar servicio de buena calidad, pero son muy limitadas en los hospitales por falta de medicamentos, falta de personal, falta de todo. Sí. Y también están trabajando en un entorno que no se da la oportunidad de dar, y a veces, de dar servicio de buena calidad. Y son sus desafíos. Y bueno, es su pregunta. Bueno, hay esto. Entonces, quiero decir que conocí muchos que quieren, muchos, como en cualquier sistema de poder, hay algunos que quieren cambiar y que son muy comprometidos a cambiar la paradigma. Pero cambiar una paradigma es muy, muy difícil y puede ser años, pero sí, poco a poco. Y lo que he visto es que no solo es yo creo que es más el sistema y la estructura de los hospitales también, que no se da tiempo, o hay motivaciones de tiempo, de ganancia, de otros incentivos que no permite una situación siempre para dar un parto humanizado. Como dijo un doctor, no tenemos el lujo para dar un parto humanizado. Pero también conocí en Chiapas un grupo de médicos, por ejemplo, un buen ejemplo de Luis y Vicky y esos médicos que querían cambiar el sistema, que querían trabajar como equipo, de trabajar con parteras, de trabajar juntos. Entonces yo sentí que fue muy importante mostrar este ejemplo, porque sí hay ejemplos donde quieren trabajar más en conjunto o complementar, y también he visto muchos modelos como en los hospitales grandes pueden tener una sección o un dedicado a la partería donde pueden atender casi 85, la cifra es 85 de los partos pueden llegar a su término y ser natural y no necesitan intervención. Entonces, cuando hay un lugar específico donde pueden trabajar las parteras, y las mujeres, yo vi entrando, y si es un parto de bajo riesgo, preguntan, ¿quieres un parto con nuestras parteras o institucional? Y la mujer puede elegir. Lo más importante es que la mujer debe de tener la decisión. Entonces, puede elegir, yo quiero ir con la partería o no. Entonces, entonces, eso es un modelo o partos en la casa o centros de partería o casas de parto. Tiene que ser un lugar donde yo he visto mucho éxito, es cuando existe lugares y alternativas y con las parteras donde pueden dar todo el tiempo necesario para que la mujer, su familia, hacen todas las decisiones que la mujer más que quieren. Sí, y dejando los hospitales o los médicos para tratar con las emergencias, porque esto es su entrenamiento. Y eso es otra cosa que vi. Y muchos médicos están hablando de parto humanizado, pero sienten frustrados porque dicen, pero estos procedimientos que hacemos, eso fue
parte de nuestra formación. Entonces, es una cosa de evaluar la formación, la estructura de los hospitales, la posibilidad de hacer un entorno o un espacio para parteras y también lo que es muy compleja, ¿sí? Y hay muchos factores. Sí, es otra cosa si hablamos de los tratos, puede ser por muchos factores, hasta que mencionaron antes, Rosana, de la familia y la sociedad fuera del hospital. A veces llegan las mujeres a un hospital y los médicos no saben nada de esta situación, nada de la familia, de la situación de su parto. Y bueno, la partera puede tener esta información y ser un vínculo muy importante en este caso. Pero es como hay muchos factores dentro del hospital y también afuera antes de que llegue la mujer al hospital. Es muy complicado. Muchas gracias. Totalmente, todo un ámbito muy complejo, ¿no? Quiero motivarle al público, sabemos que hay muchas personas conectadas esta noche, pongan sus comentarios, recuerden que no podemos verles en las salas físicamente, entonces este lugar de los comentarios es como podemos interactuar con ustedes, les motivo a que los pongan. Tenemos uno que dice, Estefi Arregui dice, hola querida Janet y Rosana, muchas gracias por esta conversación. Estos espacios nos permiten aterrizar y comprender mejor la realidad de las mujeres y niñas de Ecuador y Latinoamérica. Es un privilegio escucharlas. Muchas gracias por ese comentario. Y con eso quisiera que demos paso a Rosana, ¿no? Janet decía el romper paradigmas, ¿no? Todo el tiempo el tema de la decisión del parto humanizado, de los derechos sexuales y reproductivos significa una constante, no solo lucha, sino un constante camino y proceso de romper paradigmas, ¿no? Estamos atravesados por una cultura que es sumamente machista, donde se supone que nosotras no deberíamos decidir sobre nuestros cuerpos. Por suerte eso cada vez es menos posible porque existen grandes cantidades de mujeres que han alzado su voz. Y en ese sentido quisiera, Rosana, que podamos hablar sobre cuáles son las posibilidades de romper los paradigmas, de empoderar a las niñas para que tengan una voz alrededor de sus derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que la respuesta es sí, y las niñas están empoderadas y están listas. En la sala tenemos la presencia de muchas de ellas. Desde Plan Internacional estamos impulsando el movimiento por ser niña. Está en 9 provincias, están absolutamente organizadas y hemos ido trabajando con ellas de la mano, nos están enseñando un montón de cosas, que es la otra cosa bonita, pero básicamente lo que necesitan es una oportunidad, un espacio, y yo diría que quizás, sí, lo más importante es valoración. Y es un país que no valora o que valora muchísimo menos a las niñas. Es decir, las niñas siempre están como al final de la escalera social. Entonces, alguna niña nos decía sobre el movimiento, decía, bueno, es la primera vez que yo tengo un espacio que solo es de niñas, donde yo puedo hablar, donde yo puedo dar mis opiniones. Recordemos esos espacios de los que nos hablaba Janet, es decir, en las comunidades indígenas. Las mujeres indígenas no hablan sino después de que han hablado los hombres o muchas veces ni siquiera ahí. Y entonces es un reto muy grande. Nosotros trabajamos en muchísimas comunidades indígenas y sí hemos visto muchísimos cambios con líderes, lideresas indígenas, eh, con una madera que, es decir, lo único que falta ahí es una pequeña oportunidad. Nosotros a veces hacemos como ese catalizador de generar esa oportunidad a través de diferentes proyectos y diferentes oportunidades. Una de las que llevamos adelante se llama Escuelas de Liderazgo, donde las chicas aprenden una serie de habilidades o fortalecen una cantidad de habilidades que ya tienen, porque cada vez que hablamos con ellas nos quedamos muy sorprendidas de esas capacidades, de esa capacidad de expresión, de esa capacidad de
repensar las cosas, han estado abocadas a situaciones complejas, como por ejemplo cuando nos visitó la relatora global especial de violencia y el movimiento de las niñas le presentó su manifiesto en una sesión especial que tuvo con ellas y privada, y la relatora lo tomó para el informe que le dejó al país. Es decir, las niñas tienen mucho que decir, creo que tienen muchísima claridad y creo que eso nos da mucha esperanza sobre ese cambio de paradigmas, ¿no? Porque es efectivamente muy difícil. Toda nuestra propuesta estratégica está alrededor de cambiar normas sociales. A ratos nos da mucho temor decir, bueno, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Cómo se nos ocurre decir que vamos a poder cambiar una norma social? Pero cuando vemos el cambio en las chicas, en ese día a día, en esa valentía para decir las cosas, por ejemplo, ahora están incidiendo en el COPINA, la nueva legislación de niñez y adolescencia, justamente para incluir los temas de las niñas, para que la ley en Ecuador por primera vez trate temáticas de las niñas. Hicimos los mismos esfuerzos con la ley de violencia y logramos que incluyan y que nombren a las niñas. No logramos que incluyan todos los capítulos que deberían haberse incluidos, como por ejemplo sus derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo protección especial frente a la violencia. Así que sí, yo creo que hay mucho por hacer y creo que tenemos una capacidad enorme que este país, y yo siempre lo digo en muchas de las entrevistas, la está desaprovechando, ¿verdad? Porque ahí está la capacidad para decir aquí estamos y podemos cambiar esta realidad que tenemos. Muchas gracias, Rosana. Creo que ha sido muy claro. Tenemos varios comentarios del público que quisiera leerlos ahora mismo. Uno de esos dice Rebeca: muchas gracias por este maravilloso espacio. Juliana dice: me encantó ver Wars, evidencia claramente la necesidad de que los partos sean humanizados. Gracias, Janet, por hacer esta película tan poderosa y al festival por exhibirla. Dice Pablo Corral Vega: felicitaciones al Festival X y a Janet Jarman. Janet habla de un tema esencial con una gran poesía y sensibilidad y con un gran respeto por las madres y por las parteras. Karina Villavicencio dice: muy conmovedora la película de Janet. Felicitaciones, ver a un padre llorar al momento del nacimiento de su hijo fue muy bello y es un testimonio para sensibilizar en contra del machismo. Muchas gracias por esos comentarios. Y también Rebeca dice: muchas gracias por este espacio. Mi pregunta: ¿cómo topar desde las aulas los derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta que muchos maestros y maestras aún no comprenden a qué se refieren los derechos sexuales y reproductivos? Creo que, Rosana, esa pregunta va para ti en específico y creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Uno de los grandes lugares donde se habla de sexualidad cuando no se habla dentro de la casa, cuando podemos hablar de autoestima, es el espacio educativo. Ese es un reto enorme y tenemos algunas experiencias que podemos compartir y trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación. Una es haberles transferido un proyecto que nosotros llevamos adelante que se llama Zona Libre de Embarazo Adolescente. Este proyecto, con 2 evaluaciones externas, bajó la tasa de embarazo en esa localidad donde se llevó adelante el proyecto en más del 50% en todas las evaluaciones que hemos hecho. Eso le transferimos al ministerio para que lo hagan parte de su estrategia de educación integral de la sexualidad. Ahora, está ahí, está en la estrategia del Ministerio de Educación, está en la estrategia del Ministerio de Salud al que también le hemos transferido, pero que de ahí llegue a una comunidad y a una escuela, todavía hay un largo proceso, justamente por lo que dice la persona que hacía la pregunta, es decir, los profesores, los docentes, todavía no están convencidos de estos temas. Y otra vez ahí se atraviesa la cultura, ¿verdad? Y todas estas visiones. ¿Cómo romper eso? Por ahí, y con el mismo Ministerio de Educación tenemos un programa que se llama Educando en Familia. Y quizás ahí hay un punto que es muy importante.
Trabajamos con los papás, trabajamos con los docentes y trabajamos con los estudiantes en diferentes módulos. Uno de ellos, educación para la sexualidad. Otro de ellos, el tema de la prevención del embarazo adolescente. Nosotros siempre tratamos de estar en el lado de la prevención. Los resultados han sido muy buenos y quizás manteniendo ese tipo de actividades permanentemente o de una manera más sistemática, podríamos empezar a ver cambios en algún momento. La evaluación de ese programa, Educando en Familia, dice con un porcentaje de sobre el 95% que los papás y mamás mejoraron sustantivamente su capacidad de diálogo con sus hijos e hijas sobre esos temas. Para nosotros ahí está la clave. Es el rato que se abren esos espacios de diálogo donde estos temas que siempre han sido tabú y que no se pueden hablar, se pueden hablar. He tenido el gran gusto de ser partícipe así de un papá que entró a uno de nuestros talleres diciendo que él estaba ahí para decir que eso no se hace, de eso no se habla. Y salió del proceso transformado y se convirtió en el papá que acompaña a los y las adolescentes y entonces abrió su casa para que los chicos ahí con un poco de canguil sigan conversando sobre estos temas con una naturalidad que realmente era sorprendente. Y esto en una comunidad muy chiquita de la provincia de Bolívar. Estos esfuerzos chiquitos necesitamos sumarlos para darlos una escala muchísimo mayor para que efectivamente en el país se empiece a sentir que empezamos a caminar hacia otro rumbo, que es los derechos sexuales y reproductivos y dejar de lado tabúes que son eh, tan, tan antiguos, tan poco válidos para la realidad que estamos viviendo y que están enfrentando los y las adolescentes. De manera que hay caminos, pero todavía falta mucho por hacer. Totalmente de acuerdo. Con esto vamos finalizando, ¿no? Janet, no quisiera dejar de preguntarte cómo ha sido el recibimiento a Verwards en México y sé que ha estado en varios festivales. Cuéntanos un poco más sobre esto. Y con eso también si quieres decir algo para finalizar. Bueno, ¿cómo ha sido recibido aquí? Bueno, siento muy agradecida, muy alegre de cómo están recibiendo este documental aquí. Es que cuando empecé cubriendo este tema hace años, en 2015, me di cuenta que, bueno, siempre trato de hacer historias un poco diferentes, y hablando de la partería como una solución, fue otro ángulo, una parte de salud materna y que yo vi muy interesante. Pero cómo están recibiendo esto en muchas partes de México, no solo de la reacción de las parteras, pero también de los médicos. Sí, me hace sentir que sí puede contribuir algo a este diálogo tan importante y cambiar la narrativa. Porque, por ejemplo, en un festival en México, una estudiante de medicina y subió después y dijo, bueno, no sabía que iba a ver con este documental. Y yo creo que pensaba que iba a ser, bueno, no sé, pero no es en contra de nadie. Pero ya en vez de ver esto, yo quiero traer estos pensamientos, estas filosofías a mi práctica cuando salgo de la escuela. Entonces, esto sí, para mí fue un comentario muy importante. Y también hay muchas parteras y una de las protagonistas, Rafaela, es de una generación de estudiantes de partería y hablábamos de empoderadas. Esas mujeres quería incluirlas porque las conocí y yo vi un grupo de jóvenes y que no son los únicos aquí en México, un grupo de jóvenes como Rafaela y sus amigas que son completamente empoderadas y quieren cambiar y tienen confianza y me inspiraban mucho y espero que yo creo que inspiran a otros también.
para saber que esta generación existe, que son luchadoras y como todas las parteras. Y también lo invitó la Cámara de Diputados una vez para mostrar el Birth Wars como para acompañar su iniciativa de ley para legalizar centros de partería o este espacio tan necesario fuera del hospital o dentro, pero aparte. Entonces, si puede hacer un impacto legislativo puede ser algo muy importante. Y reacciones más que son las reacciones son muy emocional, ¿no? Es que es un tema que muchos, aún si no tienes familia, si eres, la gente pueden relacionar o sentir la emoción o la situación de falta de respeto y dignidad y quieren luchar y ser parte de esa lucha, creo. Entonces ha sido, y también no solo en México, pero ha sido seleccionado en otros países, pero en los Estados Unidos, en Francia, está saliendo más y más y se ve que no es un tema solamente, como dice, es de Ecuador, es de México, pero este movimiento está pasando en todo el mundo ahora. Entonces, espero que México, este ejemplo, y en México puede ser una inspiración a seguir luchando y cambiando, tratando de cambiar, transformar este modelo obstétrica para que sea o regresa a centrar en la mujer. Sí. ¿Y tu otra pregunta? No, está bien. Quiero decir también ¿Quieres decir que, algo último? no, es que es interesante, muchas cosas que tengo adentro para ver, experimentar, estar con y viendo el poder de la mujer y en todas las escenas. Sí me fascinaba esto. Sí, y cómo es cuando mujeres muy comprometidas a ayudar a otras mujeres. Fue algo, sí. Y también para ver cómo no tienes que interrumpir por emergencia un parto cuando puedes ser completamente la decisión de la mujer. Y yo vi, para ver este proceso de empoderamiento durante un parto, fue, sí, yo creo, fascinante y muy importante. Y como habíamos hablado de las familias y de los hombres también, otra cosa que fue muy conmovido para mí fue ver los hombres participando en el parto. El señor que lloraba, yo no fue la única vez que vi, yo he visto esto varias veces ahora. Y yo creo que no solo para que vea cómo es un parto, hablando de salud reproductiva y qué significa un parto y qué significa un embarazo, pero para ser presente emocionalmente y físicamente y ver esta transformación emocional en el hombre, tiene que ser algo positivo para la sociedad, si más hombres pueden participar en el parto como eso. Entonces no solo es un tema de mujeres, porque a veces, como dije, no quería hacer algo de maternidad y nacimiento. Sí, es parte de esto, pero es mucho más grande. Es sobre derechos humanos y dignidad y respeto. Muchas gracias, Janet. Tenemos algunos comentarios que quisiera leerlos ahora. Dice Anaí Almeida, dice, muchas gracias por este espacio de reflexión sobre las maternidades y los partos elegidos. Todas las personas, desde donde estemos, tenemos la responsabilidad de garantizar que se respeten las decisiones de las niñas y las mujeres. David Vázquez dice, un documental poderoso que seguro tendrá un impacto enorme en su audiencia. Felicitaciones a Janet. Y María
María García dice, gracias por estos espacios, en verdad son muy productivos para poder expresarnos libremente y alzar nuestra voz y poder librar las barreras que nos han oprimido hasta a las mujeres durante muchos años. Quisiera darte paso, Rosana, si tienes algún último comentario, pero sobre todo escuchar tu reacción al ver Bear Wars y Chihuahua. Claro, con mucho gusto. Muy impresionada, o sea, muy impresionada de ver las condiciones en que las mujeres dan a luz en Birth Wars, pero también me llevó a recordar el trabajo que hacemos acá en Ecuador, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, recordaba a Simiatu y a todas las comunidades que están alrededor, las dificultades de las mujeres para tener atención, pero también esa solidaridad que he visto siempre en las parteras, cómo han acompañado y cómo en Ecuador han habido algunos esfuerzos para tratar de vincular a las parteras con el sistema de salud, ¿no? Incluso tenemos algunos hospitales donde existen estos servicios diferenciados de los que hablaba Janet, sin que ello quiera decir que hemos logrado solucionar el problema, ni mucho menos, porque tenemos las mismas resistencias, las mismas dificultades que otros países, pero creo que en esa relación de las parteras con las familias realmente que es un vínculo como muy, muy importante, por ahí se pueden dar salida a esas palabras tan importantes de Janet, ¿no? De respeto, de dignidad, de derechos humanos. Y que las niñas, los niños vean eso y vayan aprendiendo de eso y nutriéndose de ese ambiente, a diferencia de vivir en un ambiente donde permanentemente son violentados esos derechos. Chihuahua para mí fue es decir, doloroso, es decir, muy poético, pero muy doloroso, ¿no? Porque, es decir, esta realidad de los niños, esa lucha silenciosa, pero es que estaba en esta carita de este niño que quería ser niña y que todo el ambiente alrededor, pues, no se lo permitía, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo pasar estas fronteras, cómo pasar tantos obstáculos, ¿cómo no hacer de nuestras familias un espacio donde los niños y las niñas pueden expresarse? Pueden decir a su papá, a su mamá, yo soy yo soy esta, esto es lo que quiero ser, ayúdenme, ¿verdad? ¿Cómo pueden haber tantas barreras? La verdad es que en ese sentido a mí me dolía el corazón, creo que ahí se me iban a salir las lágrimas porque esa escena final donde el niño está en la camioneta yéndose a algún lado y que no se sabe bien qué va a pasar, si se fue, si regresa, si se queda, si decide irse lejos para solucionar y hacer su vida. Bueno, pues en los zapatos de un niño, de una niña de esa edad es muy difícil y es muy doloroso, ¿verdad? Porque todo lo que queda, lo que queda por delante eh, en una sociedad como las nuestras, como la del Ecuador o la de México, es como mucha falta de garantía a esos derechos que deberían estar garantizados desde el día uno. Y por eso estamos trabajando fuertemente para que esta nueva legislación de infancia ojalá sea un avance y no sea un retroceso, porque ahí necesitamos el apoyo de todos y de todas. Es decir, hay muchos países que en legislación, en vez de avanzar, están retrocediendo. Es decir, estamos en un momento muy complicado donde necesitamos realmente el apoyo y sobre todo las voces de los más jóvenes para que se puedan concretar avances en la garantía de derechos a niños y niñas. Gracias. Muchas gracias, Rosana, muchas gracias, Janet. Quisiera rescatar como comentario final de esta noche, ¿no? Algo que han dicho las dos, ¿no? La necesidad de transformar los imaginarios. Rosana lo dijo poniendo los ejemplos de estas escuelas de formación, ¿no? Donde el padre que llega con una idea transforma su imaginario a través de un proceso, ¿no?
Y Rosana lo dijo con esto y Janet después también lo dijo como la posibilidad de transformar los imaginarios desde un documental como Very West. Nosotras como Festival X obviamente le apostamos a eso, el hecho de tener toda esta selección de películas implica que podamos enfrentarnos a sentir, ¿no? Desde otros lugares, desde estos lugares poéticos, desde estos lugares alegres, desde estos lugares problemáticos, complejos que nos atraviesan el cuerpo. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado del foro, que se queden con muchas preguntas y con muchas ganas de ver más. Y buenas noches.